Gracias, Hugo, y a usted por continuar con nosotros. Esta es la entrevista. Vamos a ponernos en contexto de lo cual le estaremos hablando el día de hoy. La Secretaría de Hacienda anunció la liberalización de los precios de las gasolinas Magna, Premium y Diesel, que se van a determinar según las 90 regiones del país y la propia logística del abasto. Los precios máximos son para las 83 regiones del país, con vigencia del 1 al 30 de febrero del año 2017. Las 7 regiones de frontera, válidos del 1 al 10 de enero, y los municipios que componen cada una de las regiones. Y nuevamente, pues haciendo uso de la tecnología, en estos momentos hacemos un enlace telefónico hasta Villahermosa, Tabasco, que es donde se encuentra Daniel Vázquez Díaz. Él es presidente nacional de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, a quien recibo esta noche en el estudio de la entrevista. Buenas noches, Daniel. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a ti y a toda la auditoría ahí en Veracruz. Muchísimas gracias, Daniel. Pues el anuncio es de verdad inquietante y la población está tensa. Y no es para menos, Daniel. ¿Cuál es la lectura de la agrupación patronal en voz de su Comisión de Energía respecto a lo que pues acabamos de escuchar en voz del secretario de Hacienda? Pues sí, mira, es un tema que nos preocupa, es un tema que de alguna manera tiene un impacto o pudiera tener un impacto inflacionario, porque pues los combustibles gasolina y diésel son un insumo básico para el sector empresarial, pero también para millones de hogares de mexicanos que de alguna manera pues, pueden verse afectados con estos incrementos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en el análisis objetivo de cómo cómo se integra el precio final del combustible, pues empezamos a entender cuáles son las variables y por qué estamos llegando en este momento a una situación como la que tenemos, ¿no? El combustible o la gasolina tiene en su composición de precios, tiene 3 componentes importantes. El primero es el costo del producto como tal, lo que vale en la refinería cuando se vende. El segundo es lo que cuesta transportarlo de la refinería, en este caso, por el caso de México, pues prácticamente importamos una gran parte de las refinerías del Golfo de México en la parte de Estados Unidos, sobre todo en la parte de Texas, y lo que vale llevarlo de esas refinerías o de ese punto hacia los lugares de consumo, todo el transporte, toda la distribución, todo el almacenaje. Y el tercer componente importante pues son los impuestos que se cobran. En este caso tenemos el IEPS y tenemos el IVA, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este caso, según se ha hecho el análisis, pues evidentemente el incremento en los precios del crudo que se ha tenido a nivel internacional, más los costos de transporte por mecanismos que no son eficientes. Actualmente en México tenemos poca infraestructura de transporte, pocos poliductos, mucho se transporta por pipas, mucho se transporta por mecanismos que no son necesariamente los más eficientes, y pues con una participación elevada en los impuestos que llega prácticamente al 40% del componente total del precio. Entonces, pues al hacer el análisis de estos componentes, pues hoy vemos nuestro precio que hoy se está determinando, pues es un precio con referencia a los mercados internacionales, y con todas estas afectaciones, pues sí, tenemos un momento difícil, ¿no?, de pasar, un incremento importante que puede llegar o está llegando a prácticamente el 20% del producto, sobre todo en lo que es la gasolina premium, ¿no? Bien. Con esta alza con esta alza a los combustibles, Daniel, ¿cuál será el impacto en el ámbito laboral y en el ámbito social? Porque son 2 efectos distintos. Pues mira, yo creo que aquí el impacto evidentemente pues es un impacto importante hacia el consumo, hacia los consumidores, que prácticamente pues, somos la mayoría. Los sectores que más se verán afectados de manera inmediata pues son el transporte y todo lo que mueve las mercancías. Sin embargo, creo que aquí el fondo que tenemos que analizar es cómo hacer para que nuestro país esté un poco más blindado hacia estos vaivenes de los factores externos, ¿no? Como por ejemplo el tipo de cambio. Hoy
tenemos prácticamente el 60% de las gasolinas que consumimos son importadas, y esto implica que si el tipo de cambio aumenta, pues evidentemente nos va a costar más caro y esto va a tener un efecto directo en el precio. Otro es que pues no la produzcamos aquí en México y de alguna manera pues también estemos expuestos a cualquier variable internacional. Creo que el tema de fondo es que México tiene que tomar unas políticas más intensas, más agresivas en materia de reconversión industrial, en materia de hacer más eficiente la producción de gasolinas en México. Hoy tenemos que nuestras refinerías están trabajando casi al 60% de su capacidad. ¿Por qué? Porque no son eficientes, porque son obsoletos por falta de mantenimiento. Y yo creo que aquí la apuesta que debemos de hacer como país en el mediano y largo plazo es trabajar en este tema de la conversión. Y el otro vertiente que nosotros estamos visualizando, que de alguna manera parece, visualizamos que pudiera de alguna manera paliar un poco estos efectos hoy de la apertura, es la competencia. Creo que con la reforma energética a partir del próximo año va a haber más competidores. Pemex ya no va a ser el único vendedor, ya no va a ser el único proveedor de este tipo de productos, y en ese sentido pues creo que la competencia debe de abonar para lograr mejores servicios, mejores precios, ser más competitivos, y que de alguna manera pues esto lleve un poco hacia nuevamente disminuir los precios de la gasolina. Ese es el panorama que nosotros vemos, y es hoy un momento muy amargo, muy complicado y difícil, pero tenemos que ver con claridad cuáles son los componentes de esto, cuáles son las causas, y te repito, sobre todo, pues son causas más externas en ese sentido, y la causa interna pues esos son los excesivos y los altos impuestos que se tienen para la gasolina, ¿no? El alza es desproporcionada con respecto al incremento del salario mínimo, Daniel. ¿Cómo tomar esta medida anunciada por Hacienda cuando los precios de las gasolinas y de los combustibles en la República Mexicana están muy por encima de precios en capitales mundiales como Rusia, como los Estados Unidos y como Irak? Mira, yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que visualizar. Obviamente, pues el grado de eficiencia que tenemos en México pues no se compara al grado de eficiencia que tienen, por ejemplo, las refinerías en Estados Unidos. Los impuestos que se cobran pues también tienen sus variaciones. Por ejemplo, si comparamos el impuesto que cobra México contra Texas, estamos por abajo, pero si lo comparamos contra California, pues estamos casi equilibrados. Entonces yo creo que México lo que tiene que apostar es hacia la competencia, hacia la innovación, hacia el libre mercado, hacia la apertura. Esa es la única vía que nosotros vemos para que podamos ser más competitivos, y la consecuencia de esa competitividad sea pues, mejores precios y mejores productos, ¿no? De otra manera, pues estar dependiendo solamente del exterior, como hoy lo hacemos en materia energética, pues inclusive pone en riesgo la seguridad nacional energética en nuestro país. Imagínate que de pronto decidiera Estados Unidos no vender la gasolina a México, simplemente por unos días pues, estaríamos en una situación muy complicada. Entonces yo creo que la apuesta que tenemos que hacer, no solamente por la coyuntura hay hoy de aumento de precios, sino por una seguridad nacional y por una competitividad que pueda llevar a una disminución de los precios, es apostarle hacia la industria mexicana, hacia la reconversión industrial en materia energética. El presidente de la República anunció que no iba a haber incrementos a la gasolina. Él dijo, no habrá más gasolinazos. ¿Qué representa para la actual administración este incremento? Mira, lo que sí tenemos que hacer realistas, Ángel, es que hay muchos factores que son externos. Te decía, por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio hace un par de meses pues era de 14 pesos. Hoy tenemos un tipo de cambio de casi 21 pesos. Entonces, es insostenible si tú estás importando gasolina y la estabas importando a 14 pesos y hoy la tienes que comprar a 21 pesos. Pues esa diferencia alguien la tiene que asumir. El gobierno la estaba asumiendo. El gobierno estaba teniendo pérdidas de más de 50,000 millones de pesos, así lo reportó Pemex, por esas transacciones de petrolíferos, de gasolina y diésel en la compra y venta. Entonces yo creo que aquí el gobierno le ha apostado o ha tomado la decisión de no subsidiar más,
Y en esta decisión, pues evidentemente todos los costos que tenemos como país, todos los costos internacionales, pues son los que hoy están reflejados y por eso es que tenemos este incremento pues relevante e importante en el precio. Yo creo que aquí hay que esperar un poco a ver los efectos que pueda tener por otro lado la competencia, el libre mercado, y que de alguna manera pudiera compensar estos otros factores externos que me parece que están fuera del alcance de las variables y de las predicciones, ¿no? Hablando de estos efectos, Daniel, ¿a quién daña más este gasolinazo, mega gasolinazo? ¿A la micro, a la pequeña o a la mediana empresa? No, yo creo que el efecto que tiene es en general para todos los sectores, algunos de manera inmediata, como te decía, los transportes, Así que es. manejan transportes, que obviamente pues es su materia prima, pero de una manera u otra pues se maneja prácticamente todo el movimiento de productos y de servicios a través de los vehículos automotores, y esto pues va a tener un impacto negativo, ¿no? ¿Cómo podemos combatir esto? Te decía, pues a través de la competitividad. Yo creo que debemos de visualizar evidentemente pues esta situación negativa que hoy tenemos como un reto y como una oportunidad pues para hacer las cosas que no estábamos haciendo. Te insisto, tenemos una gran dependencia al exterior y por eso estas variables hoy pues nos afectan tanto. Un tipo de cambio alto pues nos afecta, un incremento en los precios exteriores pues nos afecta. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues trabajar en que produzcamos nosotros de manera nacional un combustible que no nos afecte los vaivenes internacionales. Daniel Vázquez Díaz, ¿algo más que desees agregar? No, pues yo creo que el llamado que hacemos también por parte del sector empresarial a las propias autoridades es a revalorar un poco el tema pues de la política pública para incentivar más a la industria, para trabajar más en términos de innovación, para trabajar más en términos de competitividad. Creo que ese es el reto que tenemos como país. Y en esa medida, pues evidentemente podemos estar pues teniendo más beneficios dentro del poder adquisitivo de la gente. Pues le agradezco mucho al señor presidente nacional de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana haber platicado con nosotros esta noche aquí en la entrevista. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve, le invito para que continúe con nosotros, aún faltan más noticias.